muy buenas con todos en estos tiempos que estamos desarrollando estas conferencias. Obviamente son tiempos en los que estamos en la cuarentena y de todas maneras, si es que ustedes lo ven con posterioridad, lo que aspiremos es que todos estemos bien y que hayamos podido superar estos difíciles momentos. Como habíamos quedado en la última conferencia, se trata de hoy abordar lo que atañe al concepto y naturaleza de las organizaciones laborales. Y para el efecto, en primer lugar, conviene que entendamos, definamos qué ha de entenderse por una organización. Porque no cualquier grupo de personas que incluso deciden actuar de manera concertada frente a determinadas circunstancias ha de tenerse como organización. Hablamos de esta, sobre todo, como dicen algunos doctrinarios, básicamente cuando ella no solamente implica una participación colectiva de sujetos que teniendo intereses comunes, propósitos y fines determinados y concertados entre ellos, también deciden actuar bajo una determinada estructura que sea precisamente la que permita organizar, planificar, determinar el cómo se han de llevar a efecto esas acciones, esas actuaciones, y pensando adicionalmente que entre ellos hay adicionalmente ciertos acuerdos normativos, ciertas reglas de comportamiento que van a ser las que deciden o determinan el cómo se ha de actuar en el interior de esa estructura. No hay organización que simplemente admita la yuxtaposición de los individuos, su presencia, permitiendo que cada quien haga lo que se le ocurra según su libre iniciativa, según su libre voluntad, porque allí lo que tendríamos es apenas un conjunto de personas que obviamente hacen lo que bien les parece, pero sin propiciar, sin posibilitar que los fines que probablemente se intentan alcanzar efectivamente sean conseguidos. Uno de los propósitos de la organización es entonces lograr que esa agrupación implique también la potencialización de las fuerzas, la posibilidad de que conjuntamente se logre adquirir mayor capacidad de acción y de gestión y por lo mismo entonces se aspire a conseguir los propósitos o fines que todos se proponen en determinado momento o frente a determinadas circunstancias. Dicho esto, entonces, ha de entenderse por organización aquella estructura en la que varios individuos se integran precisamente para, en base a determinadas reglas acordadas y fines determinados, proponerse justamente satisfacer intereses que persiguen a partir justamente de ese acto asociativo. En ese sentido, entonces, no cualquier actuación colectiva de los trabajadores implica una asociación. Y aquí tenemos una primera necesidad de diferenciar lo que es apenas una coalición obrera
con lo que es una asociación de trabajadores. Mientras la coalición refiere a ese acto concertado que puede producirse en determinadas circunstancias con el propósito justamente de alcanzar determinados fines de ciertas circunstancias o ante ciertas circunstancias, la asociación evidentemente implica esta estructura que más bien inclusive da la idea de permanencia. Mientras la coalición alude a agrupación que inclusive puede tener cierta posibilidad de ordenar la capacidad de acción, siempre la coalición tendrá esa perspectiva temporal de funcionamiento y de existencia, mientras que la asociación alude a este elemento de permanencia, de estabilidad organizacional que evidentemente trasciende los aspectos de la coyuntura, de la lucha o de la acción obrera. Dicho esto, entonces, podemos decir que las organizaciones obreras se van configurando con dos fundamentales propósitos. El uno, obtener de sus propios empleadores la modificación, la mejora, si se quiere, de las condiciones de trabajo en las que se mueven los trabajadores, y ello no necesariamente en el marco de lo local o de la empresa, sino en el marco inclusive de las ramas de trabajadores o de actividades empresariales. Y de otro, también reivindicar para los trabajadores derechos que inclusive implican disputas frente al poder político, a sabiendas que el poder político no es o no está exento de la intervención de los intereses de las clases en la sociedad, a sabiendas de que los representantes políticos que actúan en el gobierno, en el parlamento y en todas las instancias del poder público son justamente individuos que de una u otra manera se hayan vinculados a los intereses de los grupos sociales o de los más que estamentos, clases sociales. Los estamentos, obviamente, cabría hablar con mayor pertinencia en el régimen feudal, pero en nuestra sociedad asumimos otro tipo de categorizaciones como la que uso yo, clases sociales. Otros prefieren usar el concepto de sectores, otros utilizan el concepto de grupos, otros de movimientos inclusive para referirse ya a actores que tienen una determinada intencionalidad frente al poder. Otros aluden inclusive a grupos de presión. Bueno, yo prefiero usar, como mi formación me permite, el concepto y la categoría de clases sociales. Dicho esto, entonces, a sabiendas de que esas clases intervienen en las decisiones que adopta el poder, y siendo que los que ejercitan de manera visible la potestad pública, estamos hablando del presidente de la República, de los ministros de Estado o de los legisladores o de los alcaldes o prefectos, en fin, toda autoridad pública expresa o representa de algún modo la posibilidad de la ejecución de intereses de esas clases, sobre todo de las que tienen capacidad de imponer sus decisiones. Los trabajadores entonces tienen también la necesidad de pujar para que sus intereses de algún modo sean reconocidos en la convivencia social, sean también plasmados como derechos respetables
y sean garantizados por el orden jurídico. De modo que estamos ante la evidente necesidad de que lograr aquello ha de ser posible no por la actuación individual de las personas, por la iniciativa clarividente de los dirigentes de algún sector, sino precisamente por la acción colectiva organizada de los trabajadores. Y allí entonces juegan una enorme trascendencia las organizaciones. Visto así, entonces, ha de entenderse que las organizaciones sociales de los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores, son organizaciones que confrontan o pretenden recabar o obtener de los sectores que normalmente pudieran ser los que deben adoptar la decisión o aceptar las pretensiones obreras, esto es, empleadores y el poder público, digo, son organizaciones que pretenden obtener de ellos justamente esos reconocimientos a esas necesidades o intereses que tienen los trabajadores en una sociedad como la nuestra. Dicho así, entonces, la asociación sindical, la organización obrera y en general el derecho de asociación en el mundo es un derecho que, como hemos visto, se conquista, se logra y se reconoce después de la fase de tolerancia y después de haber atravesado toda una fase de criminalización, toda la fase de proscripción. Y cuando se consigna como derecho, resulta de enorme importancia el que se lo reconozca como derecho humano. En nuestra legislación, el derecho de asociación se encuentra también consignado en el numeral 7, me parece, del artículo 326 de la Constitución de la República y adicionalmente también imponiendo una obligación al Estado, que es la de promover la constitución de las organizaciones obreras, como aparece del numeral 8 de esa misma constitución. Ya en el Código del Trabajo, desde hace mucho tiempo y a partir del artículo 440, es que encontramos la institución de la asociación laboral debidamente regulada. Y cuando hablamos entonces de la organización obrera, estamos hablando de que ella surge fundada en uno de los principios más trascendentes del derecho laboral y que alude a la libertad sindical. La libertad sindical implica el derecho de asociarse que no solo lo han de gozar los trabajadores, sino también los empleadores. Y aquí una pequeña acotación. Cuando hablamos de derecho asociativo, muy mal está creer que este es un derecho solo de los obreros. En el derecho laboral, el derecho de asociación, el derecho de sindicación o sindicalización, como quieran ustedes denominarlo, es un derecho que lo gozan también los empleadores. Y por eso la libertad sindical reconoce la libre posibilidad de que empleadores y trabajadores puedan constituir organizaciones para la defensa de sus intereses de clase. Y cuando se sataniza al sindicalismo por parte de los empresarios,
diciendo que está mal que se asocien en sindicatos los obreros, ellos no dan cuenta que ellos también tienen sindicatos en nuestras sociedades. En el Ecuador, ¿qué son las cámaras de la producción? Sino asociaciones empresariales que constituyen en realidad sindicatos de los empresarios para defender sus intereses de clase. En realidad debieran estar regulados bajo el Código del Trabajo. No debieran ser sociedades anónimas o sociedades mercantiles o sociedades civiles. En este país, las cámaras de la producción pretenden, obviamente, excluirse del régimen laboral bajo esta figura de constituirse como entidades del derecho civil, pero alejándose del derecho laboral, cuando a todas luces son sindicatos empresariales. Y claro, he dicho todo esto sobre todo para mostrar que el derecho de sindicalización o de sindicación, que significa estar adherido a o ser vinculado a, o el derecho de asociación, es un derecho que permite constituir personas jurídicas que por lo mismo entonces que refiere al ámbito de las decisiones de los intereses de cooperación o de los derechos de cooperación que existen y reconoce el derecho privado, son personas jurídicas de este ámbito. Sin embargo, de pertenecer su regulación al derecho social, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de estas asociaciones del derecho laboral, lo que nos ha de quedar muy claro es que son no personas jurídicas del derecho público, sino personas jurídicas del derecho privado. Porque en ellas, evidentemente, no se cumplen las características como para que sean consideradas personas jurídicas del derecho público. Primero, el origen de estas organizaciones no está precisamente en la voluntad estatal. La libertad sindical dice que se ha de poder constituir asociaciones sindicales u obreras o del ámbito laboral de manera libre y sin autorización previa, lo que significa que la autoridad pública no tiene ninguna posibilidad de interferir en la constitución asociativa. La autoridad pública tiene apenas la obligación, y entiéndase bien, la autoridad pública tiene la obligación de registrar las asociaciones constituidas. Al punto que, como veremos más adelante, las organizaciones obreras en nuestro régimen existen desde el momento que se constituyen y aún sin que exista todavía la decisión de registro de la autoridad pública. Esta autoridad tan limitada tiene su potestad frente a las asociaciones laborales que la única posibilidad que tiene es, obviamente, por un principio natural de legalidad y puesto que estamos también a intereses de orden público, el que objete la existencia de normas en el estatuto obrero que pudieran estar atentando o contrariando las disposiciones de la Constitución o la ley. Ninguna autoridad, obviamente, va a poder aprobar la existencia de una norma que por principio general del derecho resultaría inválida desde el punto de vista formal o material, precisamente porque transgrede sobre todo la Constitución o
una ley de la República. Y en esas circunstancias, apenas ese derecho de observación, perdón, no derecho, excúsenme la mala expresión, apenas esa potestad de observación, que es un mandato delegado de la sociedad a la autoridad pública para que preserve justamente el orden jurídico, para que preserve el que no se transgreda al momento de aprobar un estatuto asociativo el orden jurídico. Dicho esto, entonces, digo, la libertad de asociación implica justamente esta posibilidad de que los trabajadores y empleadores constituyan asociaciones sin previa autorización. Y si ni la autoridad pública tiene potestad para autorizar, peor el empresario. Esta es una cuestión que hay que señalarla con mucha energía. Hay abogados, lamentablemente, mal informados o mal formados, y hay empleadores que abusan de su condición y que permanentemente violan el derecho constitucional y el derecho humano a la sindicalización, impidiendo, de hecho, no de derecho, impidiendo la libre asociación, al punto que inclusive utilizan, lamentablemente con el apoyo posterior de la autoridad pública, utilizan mecanismos de expulsión, mecanismos de despido intempestivo contra aquellos trabajadores que intenten organizarse o encabecen la pretensión asociativa de los trabajadores. Nuestra legislación debiera, obviamente, sancionar de manera drástica estas actuaciones que a estas alturas inclusive se convierten en actuaciones tanto empresariales cuanto de la autoridad pública violatorias de derecho constitucional, por lo que he citado, inclusive dispone el artículo 326 en su numeral 8 en la Constitución. La obligación de proteger y promover las asociaciones por parte del Estado no puede ser violentada admitiendo o legitimando los despidos intempestivos de los trabajadores que deciden asociarse por la vía simple y llanamente de pagarles indemnizaciones que obviamente resultan incluso hasta ridículas y obviamente también aflictivas al derecho asociativo. La otra cuestión es que las organizaciones sindicales no persiguen las mismas finalidades que ningún ente estatal o público. No persiguen los fines del derecho público. Persiguen fines propios, persiguen fines de los coaligados, persiguen los fines de ese sector de trabajadores o de esos empresarios que deciden asociarse. De tal manera que no estamos ante fines de orden pública, ni fines sociales, ni propósitos de orden o de interés general, como ocurre con los fines de las instituciones o entes públicos. Son, por lo tanto, entonces, entidades o personas jurídicas del derecho privado. También carecen de potestad de imperio, como ocurre con las personas jurídicas del derecho público. Las personas del derecho público por lo general tienen esas potestades que les permiten actuar y decidir, delegadas por la voluntad popular para decidir e imponer inclusive sus decisiones a la colectividad sobre la cual actúan. Obviamente se entiende en el marco de lo que la Constitución y las leyes expresamente les facultan, sin posibilidad, obviamente, de hacer interpretaciones extensivas de sus potestades. Un sindicato, un comité de empresa o un sindicato empresarial no tienen esa potestad de imperio. En el mejor de los casos, sus decisiones van a vincular apenas a los miembros o afiliados
de la asociación. Y también carecen de la posibilidad de control. La libertad sindical prohíbe la intromisión de la autoridad pública en la vida privada de los sujetos jurídicos. De modo que la autoridad pública, por más dotada de potestades que esté, no puede interferir en la vida interna de una asociación laboral. La actuación de esa autoridad, además de ser violatoria no solo del principio de libertad sindical que lo reconoce y que lo admite nuestra legislación, sería violatoria también del convenio internacional de los convenios internacionales que protegen el derecho asociativo, sobre todo los convenios 087 y 098 de la OIT. Así las cosas, entonces, la capacidad de control del Estado, que en el caso de las personas de derecho público, evidentemente es totalmente clara y no se puede impedir que el poder público controle a sus entes, a sus estructuras, a sus diferentes instituciones y lo que hacen sus funcionarios y cómo utilizan los recursos públicos, en fin. Eso no es posible en el caso de las asociaciones del derecho laboral. Y no porque gocen de un privilegio específico. ¿Cómo hemos de admitir, por ejemplo, que la autoridad pública, el Contralor del Estado, por ejemplo, o, qué sé yo, la superintendencia de bancos o el intendente de policía pueda llegar a una empresa como Supermaxi o cualquiera de estas personas de derecho privado a escudriñar sin tener ninguna posibilidad, qué sé yo, sobre las decisiones que han adoptado los miembros de accionistas de la empresa. No hay, en ese sentido, posibilidad de esa acción. El control sobre las personas del derecho privado se ejerce solo en el marco de lo que el rendimiento normal de obligaciones implica. Por ejemplo, para efectos tributarios, para efectos de determinar la sanidad financiera o económica que pudiera tener una compañía, la superintendencia está evidentemente en posibilidad o en la necesidad de revisar los balances y los estados financieros que les proveen. Pero eso adicionalmente en conformidad con lo que dispone la ley. Esto es, periódicamente y solo en posibilidad de revisar lo que se le informa para, en ciertas circunstancias, obviamente, de considerarse pertinente, disponer cierta investigación o examen que esclarezca la situación de esa persona jurídica del derecho privado. En el caso de las asociaciones obreras, evidentemente ellas tienen también esas condiciones de existencia jurídica y sobre ellas la autoridad pública ha de poder apenas actuar en la medida de lo que las atribuciones de la ley, no de los reglamentos antojadizos, no de las abusivas disposiciones que tienen a veces a bien tomar determinados ignaros ministros de Estado, en el marco de la ley y obviamente respetando la autonomía de esas personas jurídicas. Todos estos elementos que acabo de mencionar entonces ponen en evidencia que estamos ante personas jurídicas del derecho privado. Y esos son las asociaciones del derecho laboral. En su naturaleza, personas del derecho privado, pero son asociaciones reguladas por el derecho social
y con fines que se legitiman en el marco del derecho social. Nos vemos en la próxima conferencia. Desde el hondo crisol de la patria se levanta